Bueno, aquí estoy con Mariluz Ojeda Robles, una veterana de la mecánica de la existencia, lleva un periodo de 4 años completito, recién cumplidos, trabajando a través de mí con la mecánica de la existencia. Ella trabaja con la mecánica, yo soy una ahí que está en el medio. Y bueno, es una, como dije, una veterana y ha participado en prácticamente todas las actividades de mecánica de la existencia, las que propone la mecánica, y incluso ha reparticipado en proceso 1, en proceso 2. Así que yo creo que tiene la autoridad para hablarnos de qué es esto la mecánica, qué le ofreció, qué le cambió, qué le transformó, qué no le transformó, qué... O sea, Mariluz es, creo que, autoridad. O sea, porque una persona que lleva 4 años aprendiendo y aplicando, porque eso es lo que más gusta, lo que más importante, ¿no? Que aplica en su realidad. Y entonces es la persona indicada para contarte qué es esto y qué te produce, qué pasó. Así que Mariluz, el micrófono es todo tuyo, yo me cierro la bocota. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, yo tengo que empezar diciendo que lo que me atrajo de ti cuando te conocí en persona fue que había algo que entonces era intuición. Ahora puedo tener un poquito más de claridad sobre lo que era, pero entonces era una intuición de que tú tenías lo que expresabas, lo tenías procesado. Era como práctico, era algo real, no era algo teórico. Y como yo venía de ser muy teórica, de ser durante muchos años, los anteriores años a conocerte y a conocer la mecánica, pues venía de estar ahí como en una nube, ¿no? Sin tocar tierra. Y era como un instinto básico de decir, venga, tienes que aterrizar, ¿no? Y entonces, bueno, todo lo que has ofrecido, en lo que he participado desde entonces, me ha ido, digamos, dando pautas y dirigiéndome hacia el conocimiento, hacia el autoconocimiento, ¿no? Porque, claro, esa es la cuestión, ¿no? El gran desconocimiento que tenía de lo que soy, de como existencia. Era simplemente una configuración de un diseño que se basa en el pasado y se proyecta hacia el futuro y tiene sueños y tiene frustraciones y tal, pero no había un propósito como existencia. Y entonces, claro, eso ha sido y está siendo pues el kit de la cuestión, ¿no? El autoconocimiento, ¿no? Y me doy cuenta que claro, lo que transforma es todo, porque la realidad deja de ser algo que me ataca o que me duele o que me gusta, todo lo que conocemos, todos los calificativos que conocemos, ¿no? De lo que hemos venido viviendo hasta vamos, para mí, hasta entrar en este proceso poquito a poco y, y empieza a ser algo que primero que me saca de tantos altibajos emocionales, ¿no? Porque la emoción empieza a ser algo útil, algo que me traslada hacia esa realidad y entonces, bueno, la transformación es total. Yo realmente si pienso en mí hace 4 años digo, madre mía, que estaba en una nube totalmente, ¿no? Eso es lo más grande. Y bueno, y en este proceso 2 que se llama además raíces, es que es total, porque precisamente toda mi vida ha estado basada en las raíces, digamos, lineales o digamos, como vida, ¿no? En base a los ancestros, a las herencias genéticas. Estuve muy metida en la biodescodificación. Y entonces toda mi vida izquierda ya continuamente estaba asociando a los ancestros, totalmente apoyada en el pasado, ¿no? Era tremendo la dependencia del pasado, ¿no? Y todo eso ahora pues toma otro
otro aprovechamiento, ¿no? Otro sentido. Y empiezo a sentir que mis raíces son algo que desconocía totalmente, ¿no? Entonces, muy práctico este proceso 2 en el sentido de que ya exactamente esas raíces son hacia el centro de mi existencia y hacia el centro de mi biología. Mi biología toma otra importancia, y esa conciencia impersonal de la que desconocía totalmente, ¿no? Pues empieza a hacer acto también de presencia, empieza a ser parte de mí, que ya lo era, pero yo no tenía conciencia. Sí, escuchándote esto de que antes toda la referencia a la historia familiar, ancestros, y ahora lo que cuentas, ¿no? Da la impresión como que de pronto apareciste tú en escena, porque con toda esa referencia al pasado es como que tú no estabas. Sí, tenías una vida, pero es como que no contaba esa vida, o sea, esa vida como que prácticamente era estéril, inútil, ¿no? Entonces, cuando te escuchaba me dio esa sensación como que de pronto tomaste tu lugar y tu propia referencia y de pronto empezaste a hacer algo, ¿no? O sea, empezaste a existir, ¿no? Porque si tanta referencia al pasado es como que Marilu no existe. Entonces, si yo me referencio en la abuelita, en la bisabuela, en el papá, en la mamá, sí, vale, y yo pregunto, ¿y Marilu dónde está? Entonces, es como que esto te devolvió a ti, ¿no? Empezaste a estar en ti. Totalmente. Además es como otro concepto de libertad, porque se va ganando una libertad de la que antes no tenía ni idea, porque era como un vivir encadenado, encadenada a esas referencias del pasado, ¿no? Era demasiado el peso y el tener que hacer y sentirme que tenía que hacer. Siempre era un hacer, tengo que hacer, ¿no? Incluso la época energética totalmente era tengo que hacer, ¿no? Es un cambio muy grande, sí. Y bueno, respecto a esto del hacer, tanto proceso 1 como proceso 2, ¿tú piensas que, o sea, los puedes aplicar en tu vida diaria, en tu realidad, en tu vida? O sea, ¿son nociones o conciencias aplicables? ¿Son reales, tangibles? ¿O es otra vez un manual de instrucciones teóricas? ¿Cómo lo ves eso? Pues mira, el proceso 1, la primera vez, porque he repetido, porque soy consciente de Has lo dura, reparticipado. he reparticipado, pero muy consciente de cada vez más de lo cristalizada que estaba, de lo entumecida que estaba en vivir por condición sin más, ¿no? sin propósito de existencia. Entonces, claro, el proceso 1 al principio era una teoría que yo bebía con mucha sed, que yo tenía mucha sed, pero se me quedaba todavía como un poco lejana de aplicarla en la realidad. Pero poco a poco, con todos los... en fin, Recursos. cuando los recursos, eso, los recursos que hace que cada patrón condicionante, pues al principio era todo casi como muy teórico, pero poco a poco los recursos van siendo poquito más, hasta que me voy dando cuenta que aplico un montón de recursos por supuesto, sin tenerlo preestablecido. O sea que ha sido un proceso, está siendo un proceso, y desde el principio, si pienso en el principio era muy teórico, pero yo iba hacia lo práctico, porque además yo, por otro lado, es curioso porque yo toda mi vida he trabajado en trabajos prácticos, manuales, todo, he hecho muchísimas cosas. Entonces, claro, había, por un lado, como una separación muy grande entre la teoría y la práctica, ¿no? Y había una necesidad que era como visceral de llevar lo uno a lo otro, ¿no? Ahora, fíjate, porque dices, trabaje siempre en cosas prácticas, tangibles, manuales, pero en temas de conciencia, déjame lo teórico. ¿Ves? O sea, somos muy ridículos los humanos, porque ¿cómo? ¿Ves? ¿Por qué todo lo haces práctico y tangible y vas a hacerlo en tu realidad, aplicarlo? ¿Y por qué los temas de conciencia te gusta dejarlos teóricos y bien complejos? Cosa de no enterarse. No, de enterarte, pero no aplicarlo, ¿ves? Que somos muy listos, ¿eh? O sea, ajá, y porque la conciencia te pone de frente a o sea, el aplicar.
la conciencia, o sea, el hacerla funcional, yo le llamo conciencia funcional, te hace poner de frente a tu propia disfuncionalidad, y eso no me gusta. Entonces la dejo teórica, y entonces yo quedo, parece que soy funcional, diciéndolo teóricamente. Entonces, claro, eso es lo que le pasa a la gran mayoría. Mucha gente viene, pero cuando, es que la mecánica te lleva a aplicarlo, o sea, no tenés escapatoria. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empiezan a aplicarlo, muy bonito, y al poco tiempo huyen. Porque huyen, ¿por qué? Y porque, no, prefiero dejarlo en el mundo de lo teórico, de lo ideal. Entonces yo repito y me creo que estoy expandiendo mi conciencia. Pero la única que te expande aquí es llevar la teoría a la realidad. No hay otra manera. Y ahí, de frente a tu disfuncionalidad. Y eso no le gusta a nadie. Entonces yo creo que lo que te ha pasado a ti es eso, ¿no? Que tenías este desencuentro. Dices, como yo soy una mujer práctica, pero en tema de conciencia, ¿por qué no? Entonces, intuitivamente, como dijiste, o no, haces conexión conmigo que yo soy, o sea, que me he empeñado en un momento de mi vida y decir, bueno, basta de teoría, vamos a funcionar, porque yo estoy harta ya de esta paja teórica y de esta complejización, ¿no? Digo, cada vez más complejo y y cada vez más lejos de la realidad, de mi realidad, ¿no? Entonces, claro, por algo nos pusimos en contacto, ¿no? Porque, bueno, ¿ves? Está bueno. Entonces, claro, porque tú ya olías mi impronta funcional. Aunque cuando nos conocimos todavía yo estaba también muy teórica. Pero poco a poco, ¿no? En fin, Sí. Mariluz, que todos estos 4 años fue un placer trabajar, o sea, brindarte la mecánica, porque yo soy un vehículo nada más. He intentado hacerlo lo mejor que pude. Sabes que siempre doy lo que está a mi alcance en ese momento, si no hay más. Cuando tengo más, lo ofrezco. Y fue realmente un lujazo que tú me hayas dado esa patada en el culo para que empiece a dar el proceso 1. Empezó siendo una charla y terminaron 7 meses de proceso. Y gracias a eso siempre el contexto te da ese empujoncito que tú no te atreves a dar, ¿no? Esa patadita. Y en este caso fuiste tú que me dio un patadón. Un patadón al invitarme, ¿no? Y te estoy eternamente agradecida. Y bueno, nada, que eres una mecánica fabulosa. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Igualmente, y tengo que decir una cosa, y es que como llevo estos 4 años interactuando contigo en un montón de actividades, soy muy consciente de todo el proceso que ha llevado, que está llevando, ¿no? Porque es un llevando continuo a que tu compartir sea, digamos, como más abarcativo con menos palabras, más preciso y a la vez más claro. Cuando me parecía muy claro como lo expresaba al principio, pero es como que parece que es imposible que se pueda actualizar tantísimo un compartir y que digas, pero sí, al principio también era muy claro, pero ¿cómo puede ser, no? Y que además aparezcan conciencias tan nuevas que me han sorprendido muchísimo en esta última proceso 2. Me ha fascinado porque, bueno, es que son cosas y a la vez eso, prácticas, ¿no? Y bueno, y hablar sobre las resistencias a la actualización, el atravesar todo ese condicionamiento y ver los beneficios, ¿no? de ser cada vez más honesta conmigo misma es lo mejor de todo este proceso. Bueno, que nada, que seguimos, ¿no? Esto no para, ¿eh? Esto no es un curso que te gradúas acá. No es así. Y bueno, así que seguimos. El tema que dices quería aclarar esto, ¿no? Porque aún siendo reparticipadora, no sé por cuánta vez ya, del proceso 2, dices, ¿cómo puede ser? Porque es que cuando uno se actualiza, como digo yo, con sus propias palabras, ¿ves? Adquiere profundidad y adquiere funcionalidad. Por eso, por ahí digo más con menos
y encima llega más, o sea, es más transformador, porque eso habla de que yo no me quedo anclada en lo que digo, ¿ves? Sino que me actualizo con lo que digo. Entonces eso adquiere profundidad y eficiencia, mayor funcionalidad. Entonces por eso. Bueno, Mariluz, que muchísimas gracias por este ratito, por este testimonio, que espero que le sirva a mucha gente que no sabe, o sea, pueden intuir, pero no saben a ciencia cierta, ¿no? Que es, y por más que yo lo explique, no lo puedo explicar mejor que alguien que está participando. Así que nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por toda esta entrega y todo lo que nos entregas y nos sirve de referencia. Y bueno, una maravilla estar interactuando contigo y con toda la gente que se atreve. Bueno, conmigo, retíralo con la mecánica, porque Con la yo no mecánica. soy la mecánica de la existencia, yo soy un humilde vehículo que intenta transmitirla, o sea, que se manifieste, nada más. Pero en realidad tú estás interactuando con la mecánica de la existencia, con intermediaria, Adriana. Pero es que eres un vehículo genial. Soy una intermediaria consciente, ¿ves? Que no maneja los hilos, sino que está continuamente actualizándose. Entonces, ese es un intermediario coherente. El intermediario que toma, como decir, el lugar de la... En este caso, si yo tomaría el lugar de la mecánica de la existencia, me apoderaría, me endiosaría con eso. Entonces, no, un vehículo funcional justamente es eso. Lleva y trae, pero cada vez más eficientemente. Entonces, se tiene que actualizar. ¿Ves? Entonces, ahí está la diferencia de intermediario funcional e intermediario manipulador, o, bueno. Entonces, bueno, ahí está. Ese es mi pequeño mérito, ¿no? De intentar todos los días ser un vehículo funcional para la mecánica y para el que la quiere recibir, ¿no? Porque si no, tengo muchísimas cosas por todavía mejorar y demás, pero bueno, en eso estamos, si se trata de eso, de ser un desastre para transformar, ¿no? Bueno, que nada más. Muchas gracias y ya. Ya está, chao, muchísimas